De acuerdo. Gracias, Padre Santo, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, Señor. Sabemos que la persona más importante que se conecta eres tú, Señor, para guiarnos, para dirigirnos, para que crezcamos en tu palabra, Señor, y que podamos ser transformados y cambiados por la misma, Señor. Bendícenos, cuídanos y protégenos siempre, Señor. Que no nos alejemos ni izquierda ni derecha de tu palabra, de tu bendición, Señor, sino que crezcamos cada vez más, Señor, en tu conocimiento y que nos acerquemos cada vez más a ti, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor, transforma nuestras mentes para que podamos ser cambiados, Señor, y que podamos acercarnos a la estatura de Cristo, Señor. Gracias, Dios, por tu enseñanza, por tu palabra, por tu presencia, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros esta noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues esta semana hemos estado leyendo, o hemos seguido leyendo Ezequiel. Ezequiel es un personaje muy interesante porque le tocó vivir en en un momento muy difícil eh, del pueblo de Israel, que es exactamente el punto en donde el pueblo de Israel pierde la tierra prometida y entra a lo que se llama el exilio. El exilio simplemente es el momento en el que el pueblo de Israel deja la zona de Medio Oriente. Babilonia los ha conquistado. Entonces lo que hacían los babilónicos era que sacaban a las personas más importantes, o más influyentes dentro de la cultura de Israel, y se las llevaban y les enseñaban la cultura de Babilonia. Entonces fue un choque cultural lo que recibió el pueblo de Israel, tratando de acomodarse o tratando de ajustarse a esta nueva realidad. Era un tema muy fuerte para el pueblo de Israel porque son el pueblo escogido por Dios y de alguna manera, por las consecuencias de sus actos, perdieron la tierra prometida y entonces están en ese momento histórico en donde son como el hazmerreír de la zona, después de que habían sido liberados de una manera impresionante en el Éxodo, que habían conquistado tierras impresionantemente durante toda la parte de Reyes y todo lo que hemos estado leyendo. Y llegar a este momento de que pierden la tierra prometida es un tiempo realmente de mucha vergüenza para el pueblo de Israel. Entonces, Ezequiel está en ese momento y definitivamente es un tiempo muy importante para el pueblo de Israel, pero también para la relación que tiene Dios con el pueblo de Israel y con el mensaje más grande, que es no solo para el pueblo de Israel, sino ya nos llega a nosotros, que es toda la parte de cómo el pueblo de Israel empieza a redimirse, o Dios empieza a redimir al pueblo de Israel y se hace cada vez más universal el mensaje de Dios. Entonces, en ese momento histórico es que está Ezequiel, y en ese momento histórico es que suceden cosas importantes para la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y más que todo, la semana pasada estuvimos viendo sobre cómo la fe, en un momento tan difícil, empieza a florecer y cómo tenemos que movernos nosotros cuando Dios hace cosas que uno no entiende. Ezequiel estaba dirigido y Ezequiel era el encargado para ser el sacerdote del pueblo. Y cuando le tocaba a él ser, que era cuando él iba a cumplir 30 años, resulta que Babilonia invade y él no logra ser el sacerdote principal del pueblo de Israel. Entonces Ezequiel está a la orilla del río, triste porque era el día de su cumpleaños y no se logró el momento, o no se logró el cumplimiento de la promesa de Dios, que era que él iba a ser el sacerdote. Entonces, por eso estuvimos viendo la semana pasada la fe. Pero también hay una modificación importante en el concepto de la gloria de Dios. Y eso es lo que quiero que revisemos esta semana, la gloria de Dios. Y cómo la gloria de Dios antes del exilio se manifiesta de una forma y cómo se manifiesta después del exilio y hasta nuestros tiempos, ¿verdad?
Entonces, eh, esto vimos, y aquí terminamos el estudio la semana pasada con qué pasó con el propósito que tenía Ezequiel. Entonces, Caro, si querés nos puedes leer ahí Ezequiel 1:26 al 28. Ay, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel está en Babilonia. Está a la parte del río triste para el día de su cumpleaños y ve esta visión, que es la visión de la gloria de Dios. El trono, un hombre semejante, o una figura semejante a un hombre, que ahora sabemos que es Jesús, pero Ezequiel tiene un problema grave, que es que para su concepto y para su percepción de la realidad, la gloria de Dios está en Jerusalén, porque ahí era donde estaba la gloria de Dios. Siempre me gusta ver estos videos de Bible Project y siempre que puedo se los paso, pero esto es lo que vio Ezequiel a la par del río. El día de su cumpleaños, ahí por eso en Bible Project le ponen un cake de cumpleaños ahí. Yo supongo que el cake de cumpleaños no estaba en el concepto bíblico, pero aquí está Ezequiel con su cake de cumpleaños a la par del río y lo que ve es este trono y a Jesús, entendemos nosotros, entrando en Babilonia, pero para el concepto que tenía Ezequiel, la gloria de Dios está en el templo y el templo está en Jerusalén. Entonces empezamos a ver un cambio en lo que es la gloria del Señor en el tiempo del exilio, ¿verdad? Entonces, el exilio fue un momento muy difícil para el pueblo de Israel, pero también Dios mostró su protección y su cuidado en ese momento de exilio, pero también hay un cambio en lo que es la presencia y la gloria de Dios en el pueblo de Israel. ¿Qué es la gloria de Dios? Tal vez la manera más fácil de entenderlo es la manifestación de la presencia de Dios. Recuerden que cuando llegó el pecado, Dios decide sacar al hombre del Edén, que es de Edén es el lugar donde está la presencia de Dios, lo saca de ahí porque Dios y el pecado no pueden coexistir. Entonces, la paga del pecado es muerte. Entonces, Adán y Eva hubieran muerto si siguen en pecado, o sea, si continúa el pecado. Entonces, tiene que haber una separación entre la presencia de Dios y el mundo que está en pecado, ¿verdad? Cuando empieza Dios con su parte, con todo su plan de redención, lo que Dios dice, ok, la presencia de Dios va a estar en un solo lugar, que ese lugar es el templo de Dios, en el lugar santísimo. Y ese lugar, recuerden que estaba separado por muchos velos y el sacerdote para entrar al lugar santísimo tenía que hacer varios procesos de purificación para que él entrara sin pecado ante la presencia de Dios y podía tener algún tipo de liturgia que sucedía una vez al año, que entraba el sumo sacerdote ante la presencia de Dios. Bueno, pues Ezequiel está viendo la presencia de Dios en Babilonia, no está viendo ningunos velos, no hay nada de eso, y entonces por ahí es donde empieza a haber un cambio importante en la percepción de Dios para Ezequiel y para la humanidad completa.
La gloria de Dios podemos verla manifestada en varios momentos. Y entonces quiero que leamos aquí Primera Reyes, Dixie, ¿cómo estás? Que dice que pudiste conectarte. Si puedes conectar, leernos ahí Primera Reyes 8 del 4 al 7, después vamos a pasar del 10 al 11. Son un par de pantallas. Ok. Hola a todos. Uno de Reyes. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, resulta que Salomón hace el primer templo. Recuerden que antes eran como un tabernáculo que era como unas carpas que armaban y desarmaban cuando ellos estaban en el desierto. Bueno, pues cuando llegaron ya a la tierra prometida y cuando ya lograron liberarse o liberar la tierra prometida y ya era del pueblo de Israel, Salomón construye un templo, el primer templo, y meten ahí el arca del pacto, que en realidad son las tablas de la ley junto con, con varias esculturas de oro que habían ahí y varios utensilios que estaban ahí. Bueno, esa es la presencia de Dios, llega a ese lugar, inunda el espacio y la gente no puede estar en ese lugar porque era un peso. Y la palabra presencia de Dios en el original se traduce a peso. Entonces la presencia de Dios es como un peso grande que está contenido en un solo lugar, que era en el lugar santísimo, ¿verdad? Eh, Eso es en el tiempo de antes de Cristo, ¿verdad? Antes de que Jesús había hecho su obra, porque la presencia de Dios, toda la magnificencia de Dios estaba contenida en ese lugar para que pudiera haber relación con Dios y las personas, pero no hubiera la consecuencia de la muerte, porque el pecado estaba en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso es que la presencia de Dios en ese momento es ese lugar. Recuerden que vivimos en un mundo espiritual y un mundo natural. Y todo lo que pasa en el mundo espiritual tiene consecuencias en el mundo natural. La presencia de Dios es el lugar de intercambio entre el mundo espiritual y el mundo natural. Por eso es que es esa nube, por eso es que tiene presencia física, y por eso era ese peso que la gente no podía entrar en la presencia de Dios. Eso es en el tiempo cuando ellos arman, construyen el templo y están ahí en la tierra prometida. Después, por culpa de la idolatría y por todas las situaciones que hemos visto, ellos pierden la tierra prometida. El templo es saqueado por Babilonia y es semidestruido. Y entonces la presencia de Dios se va ahora a Babilonia y está con Ezequiel. Pero veamos qué interesante, ahí Salmo 19.1. Don Álvaro, si quieren nos puede leer el Salmo 19.1. Está bien. Salmo 19.1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. El Salmo 91, David está diciendo, vea, si usted quiere ver la presencia de Dios, va a poder observar toda la gloria de Dios, toda la creación, y ahí va a haber un reflejo de la presencia de Dios. Entonces, aunque esa nube estaba contenida en un solo lugar, nosotros podemos ver el reflejo de Dios por medio de toda su creación completa, ¿verdad? Entonces, el mundo espiritual, el mundo material habla sobre la presencia de Dios, sobre el que lo diseñó y el que lo construyó. Kenita, si querés lees ahí Juan 1.14.
Sí, Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esa visión que vio Ezequiel de esa figura como de bronce que iba caminando en ese trono era Jesús. Ya en el Nuevo Testamento vemos que Juan dice es que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, que es Jesús. Entonces, la presencia de Dios se postró en una persona, en Jesús, y la presencia de Dios caminaba con Jesús. O sea, es Jesús mismo hecho carne en esa presencia de Dios. Entonces vemos cómo la presencia de Dios está contenida en ciertos lugares para que no haya consecuencias de la situación. Primero, como contenida en el templo, después reflejada en la creación, pero después contenida en la figura de Jesús. Cuando Jesús muere y se sacrifica por nosotros, y ahí existe la parte del perdón de los pecados, entonces ya la gloria de Dios puede andar por todo lado. Ya no está en un solo lugar, sino ya la gloria de Dios puede andar por todo lado y no hay consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo se llevó el pecado con la muerte. Entonces ya ese plan de redención se termina, se logra. ¿Por qué? Porque ya la presencia de Dios otra vez, como en el Edén, está en todo lado. ¿Verdad? Entonces, ese es el cambio de la presencia de Dios. Pero para Ezequiel, en el momento del exilio, es donde empieza a suceder ese cambio donde para el pueblo de Israel la presencia de Dios estaba en un solo lugar y ahora ese lugar no es exclusivo del pueblo de Israel, sino empieza a ser una presencia más universal. Ya Dios no es solo para el pueblo de Israel, sino Dios también es en su momento para Babilonia, y también empieza a ser también un Dios y su presencia estar en otros lugares, ¿verdad? Pero, ¿qué cambió durante el exilio? ¿Cómo es que sucede ese cambio durante el exilio? Y cómo durante unos momentos difíciles también podemos ver cómo la presencia de Dios empieza a inundar y empieza a llenar eh, eh, todos los lugares. Vemos primero, y vamos a tener 6 puntos en donde vamos a ver cómo sucede ese cambio. El primero es Dios sigue en control, incluso en el exilio. Entonces, aunque Israel fue llevado al cautiverio, aunque ellos perdieron la tierra prometida por culpa de su propio pecado, ¿verdad? No fue un asunto antojadizo, sino el pueblo de Israel negó a Dios, se volvió ante Dios, empezó a buscar nuevos dioses. Dios fue fiel a su palabra y la presencia de Dios estaba presente en, durante el exilio. Y la presencia de Dios estaba buscando y atrayendo y cuidando, porque el plan de redención no es que cuando llega el exilio no es que borrón y cuenta nueva, no, dentro del plan de redención estaba también el factor humano y entonces el exilio estaba incluido dentro de los planes que Dios tenía para el pueblo. No es lo que Dios quería, pero estaba incluido dentro del plan. Entonces, vemos ahí en Jeremías cómo la presencia de Dios está inclusive en Jerusalén. Perdón, en Babilonia. Caro, si querés lees ahí Jeremías 29 del 10 al 11. Ok. Así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo lo vimos la semana pasada cuando estábamos viendo cómo las cosas que suceden no tienen mucho sentido y Dios tiene control de todo lo que está pasando. Jeremías está hablando propiamente del exilio y está diciendo, vea, ustedes van a perder, o nosotros vamos a perder la tierra prometida, esto va a durar 70 años,
Desde el puro inicio se sabía que iba a durar 70 años y no se preocupen, yo voy a traerlos a ustedes de vuelta. Mi bendición va a llegarlos porque yo tengo un plan más grande de lo que ustedes piensan. Para el pueblo de Israel, Dios iba a salvarlos a ellos y iba a volverlos a la tierra prometida. Dios tenía un plan mucho más grande, que por medio del exilio iba a ser el momento para que Dios se hiciera universal y el plan de redención ya no fuera solo para el pueblo de Israel, sino para todas las personas que andaban buscando o que Dios estaba buscando redimir, ¿verdad? Después vemos en la visión de Ezequiel que la gloria de Dios ya no está limitada a un templo, ya no está limitada a un lugar, sino la gloria de Dios empieza a existir en otros lugares, no solo en el templo de Dios, no solo en las tablas de la ley. Eso empieza a suceder en el exilio, pero no es un asunto que está universal, o sea, Dios no está en todo lado todavía. Tenía que esperar que Jesús muriera por nosotros para que ese paso se diera, pero ya no es algo exclusivo para el pueblo de Israel, sino para todos. Y eso fue lo que leímos ahora en Ezequiel 1:28. Don Álvaro, si quiere nos puede leer ahí otra vez Ezequiel 1:28. Está muteado, ¿no? Ahora sí. Ezequiel 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, Ezequiel empieza a ver durante el exilio cómo la presencia de Dios ya no estaba en Jerusalén, sino sigue al pueblo, sigue la bendición, sigue la promesa. Entonces, en los momentos difíciles, nosotros sabemos que Dios no está lejano, Dios está cerca de nosotros, Dios está cerca del pueblo de Israel, aunque era consecuencia de sus actos, el que ellos hayan perdido la tierra prometida. Igual nosotros, aunque nos haremos tortas, la bendición es que Dios está con nosotros y Él busca y Él es el que hace el primer paso. Y la presencia de Dios deja el templo y sigue al pueblo de Israel en Babilonia. El tercer punto es la promesa de la restauración y el regreso de la gloria. El pueblo de Israel sabía que después de esos 70 años iba a haber un proceso de restaurar el pueblo, que el pueblo volviera a la tierra prometida. Entonces nosotros también tenemos que entender que cuando suceden cosas difíciles va a ser un tiempo específico y eso va a traer también una restauración para nosotros y como decía Jeremías, los planes de Dios van a ser mucho más grandes que lo que nosotros creemos. Cuando Dios trae de vuelta a su pueblo, ya lo traía con otra visión diferente, con una visión mucho más ampliada y su plan de redención, lejos de alejarse por culpa del pecado del pueblo de Israel, más bien se acercó más a la idea original que tenía Dios de ese plan de redención, que es un plan de redención universal, no solo para un pueblo. Ahí podemos ver en Ezequiel 43 del 2 y el 4 y el 5. Dixie, si quieres puedes leer ahí Ezequiel, por favor. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me levantó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Eso es ya casi terminando el libro de Ezequiel, es donde el plan de redención, Dios le revela a Ezequiel que va a ser un plan de redención nuevo, completo, universal. Ya va a ser esa nueva Jerusalén y esa nueva Jerusalén donde va a estar la presencia de Dios, pero no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Aquí es donde está escribiendo esa visión que tiene Ezequiel sobre la promesa de restauración y el regreso de la gloria. También vemos en los momentos difíciles como la gloria de Dios o Dios es glorificado por medio de su plan de redención. Aunque veamos
las cosas difíciles, aunque vemos que el exilio fue una parte dura para el proceso de Israel, para el pueblo de Israel, eso ayudó que el pueblo de Israel de alguna manera se purificara, quitara lo que no servía y ese remanente, que es lo que se dice, ese remanente del pueblo de Israel, ahora es un pueblo mucho más fiel a Dios y que se acerca más al plan de redención que tenía. Don Álvaro, si quieren leer Isaías 60 del 1 al 2. Isaías 60, 1, 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. En los momentos difíciles, este versículo de Isaías 60 nos ayuda a saber que este proceso Dios lo usa para bien y va a hacer que Dios sea glorificado por medio del proceso que estamos pasando, ¿verdad? Y nos habla siempre de esa gloria futura en el reino de Dios. Cuando uno habla de gloria futura, muchas veces la gente dice, bueno, es que me voy a morir y me voy para el cielo, ¿verdad? Pero no, Dios siempre tiene buenos planes para nosotros en esta tierra y no es solo para un momento histórico del pueblo de Israel el que está viviendo en ese momento, sino es para un proceso que es para nosotros también y también habla de nuestra eternidad y de lo que va a pasar a nosotros después, ¿verdad? Pero la gloria de Dios siempre va a ser para todos nosotros, ¿verdad? Isaías 43:7 dice, y todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Un versículo muy bonito cuando nos damos cuenta que Dios hace un proceso específico para cada uno de nosotros. No es un proceso como generalizado y nosotros estamos dentro del paquete, no. Fuimos llamados por nuestro nombre y tenemos un plan dentro de ese proyecto de Dios. Y ese plan que nosotros tenemos también tiene que ver con los procesos de formación que nosotros pasamos, con ese proceso de limpia que nosotros estamos pasando constantemente. Entonces, entender que todo lo que nos sucede nos ayuda para bien y las cosas malas, aunque sean nuestra responsabilidad o no lo sean, siempre Dios las utiliza para que nuestro carácter sea forjado y que seamos mejores personas. Y aquí quería leerles la parte del Valle de los Huesos Secos. Es una imagen que ve Ezequiel, bueno, es bastante texto, pero quiero que lo leamos porque nos ayuda a entender un poco toda esta nueva visión que Dios pone sobre Ezequiel para que el pueblo entienda qué es lo que viene a ser en su momento el Mesías y qué es lo que viene a ser el reino de Dios o qué es lo que viene a ser la presencia de Dios en ese valle de huesos secos. Kenita, son bastantes pantallas. Si quieres, nos puedes leer ahí Ezequiel 37, el 1 al 14. Ok. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano. Okay. Pero, sí, dale. Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos
y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que formaron músculo y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para cubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y dile, esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor, que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Es una de las imágenes más populares que están ahí en el libro de Ezequiel. Y es una imagen bastante interesante porque nos ayuda a entender cómo estaba el pueblo de Israel, y no solo cómo estaba el pueblo de Israel, sino cómo estábamos nosotros antes de recibir el mensaje de vida de Cristo. Cuando nosotros entendemos que en el mundo espiritual el pecado trae muerte y nosotros estábamos en muerte como esos huesos secos, cero vida, y logramos recibir el plan de redención por parte de Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Él trae vida en nosotros. Eso es lo que está describiendo Ezequiel. Eso es lo que Ezequiel está tratando de que el pueblo de Israel entienda y que está tratando que también nosotros entendamos. El grado en el que estábamos de muerte total, no solo estábamos muertos, sino estábamos huesos secos, desparramados, como Dios restaura nuestro cuerpo, restaura nuestra vida, nos da el soplo de vida y nos pone en ese propósito y nos ayuda a seguir adelante como ese ejército que estaba ahí. Y cómo el poder de Dios o la presencia de Dios es la que impacta ese mundo, terrenal y nos vuelve y nos restaura como seres espirituales que somos, ¿verdad? Entonces, ese pasaje de los huesos secos me pareció importantísimo que lo interpretáramos y que lo entendiéramos para ver cómo la presencia de Dios ahora, Ezequiel está hablando de lo que Cristo iba a hacer y cómo nosotros ahora podemos entender el plan de redención completo que estaba ahí. Ahí en el Bible Project, en los videos del Bible Project, tienen esta imagen muy interesante que es exactamente como el Espíritu de Dios llega y empieza a cubrir esos huesos y primero son huesos, después son esqueletos, después son cuerpos y después es vida y un ejército. Todo por medio de la presencia de Dios, como Dios en ese espíritu nos transforma, nos cambia y nos da vida por medio de su palabra.
El exilio de Israel fue un tiempo difícil, pero también fue un momento donde la gloria de Dios se reveló de maneras profundas. Desde su soberanía sobre las naciones hasta la promesa de restauración, Dios mostró que su gloria trasciende las circunstancias humanas. No importa que nosotros nos jalemos tortas, la presencia de Dios siempre nos acompaña, la presencia de Dios hace que esos malas decisiones que tengamos nos ayuden para bien y nos lleve y nos encamine a ese plan que siempre tiene Dios para nosotros, que es un plan bueno. La lección es clara, aún en medio del juicio, la gloria de Dios está presente, trabajando para llevar a su pueblo hacia la redención y hacia la plenitud de su plan. Dios hace siempre da el primer paso. Dios siempre busca que nosotros volver a nosotros. Nosotros no somos los que damos el paso para que Dios nos restaure, sino Dios es el que da siempre ese primer paso. Dios en su soberanía también nos dio libertad a nosotros para que nosotros al final de cuentas tomemos la decisión. Nos toca a nosotros tomar la decisión si recibimos o no recibimos ese plan, ese regalo perfecto de redención. Y aquí quería dejarles ahí Ezequiel 37:6. Les daré aliento de vida, así y así revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando por situaciones duras que se pueden ver representados aquí cuando el pueblo de Israel empieza a vivir el exilio, el saber que Dios está ahí buscándonos, dándonos ese aliento de vida, nos ayudan a sobrepasar esos tiempos difíciles y saber que por medio de la restauración de nosotros, el que siempre va a ser el glorificado es Dios. No vamos a ser nosotros, sino va a ser el Dios mismo. Entonces, eso es lo que tenía para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda que quieran preguntar. Esteban, Babilonia, ¿qué era antes? ¿Qué país es ahora, mejor dicho? Bueno, como reino no existe, ¿verdad? O sea, no hay un lugar, o sea, no es que se reubicó. Eh, el reino de Babilonia es toda esa parte del Medio Oriente y en este momento habían agarrado todo lo que era Jerusalén y toda esa zona de lo que ahora es Jerusalén, Irán, Irak y toda esa parte. Después los persas agarran el reino de Babilonia y lo vencen y entonces esas tierras después empiezan a pertenecer a los persas. Después llegan el pueblo de Israel, vuelve a la tierra prometida, empieza a restaurar ya no el reino completo, sino solo Jerusalén. Y después, en ese momento que están empezando a restaurar Jerusalén, llegan los romanos, ¿verdad? Y empiezan a invadir toda esa zona y se vuelve ya el imperio romano que ya se vuelve muy grande en el Mediterráneo y llega hasta esa parte del Medio Oriente. Pero es una zona muy convulsa y toda la vida ha sido una zona convulsa. Al día de hoy, el pueblo, la tierra prometida, parece que Dios se la prometió a mucha gente, entonces todo el mundo dice, esto es mío, ¿verdad? Tanto los musulmanes como los judíos, como los cristianos, dicen, esto es mío, ¿verdad? Entonces por eso es una tierra muy, muy, muy convulsa. Ok. Sí. Pero bueno, ese es lo que se dice es que Babilonia es un lugar, es como un concepto más sobre eh, los diferentes ideas racionales que evitan que la presencia de Dios o que la voluntad de Dios se haga. Entonces, como el concepto de Babilonia. Entonces, cada vez que en la Biblia sale Babilonia y después, cuando se reitera el nombre Babilonia, lo que dice es esa imagen de gente racional que evita que la presencia de Dios o que la voluntad de Dios se haga. Que al final de cuentas es lo que hizo Adán y Eva en el Edén, ¿verdad? Cuando comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que dicen es, ok, de ahora en adelante yo decido lo que está bien y lo que está mal. Entonces yo me educo y mi educación me dice, ok, esto está bien y esto está mal.
Y cuando Dios es el que nos dice lo que está bien y lo que está mal, no somos nosotros los que dictamos la ley, ¿verdad? Entonces es como una manera, este, es una imagen que la Biblia usa para hablar sobre Babilonia y sobre los babilónicos, ¿verdad? Tanto como pueblo histórico que fue, como también esa imagen espiritual que nos habla de eso. Ok, gracias. Listo. Bueno,